mis soldados tengo un país que conquistar, tierra virgen que labrar, una vida que alcanzar. Para mis soldados tengo muchas puertas que tocar en la marcha cotidiana donde yo soy su general. Recuérdenlo, recuerden, yo soy su general. Recuérdenlo, recuerden, yo soy su general. Para mis soldados tengo un mar rojo que cruzar. Para mis soldados tengo un desierto que pisar. Para mis soldados tengo una multitud que alimentar. Para mis soldados tengo una cruz para cargar. Para mis soldados tengo un descanso al terminar, mientras vuelvo cada uno su trinchera de cuidar. Para mis soldados tengo muchas pruebas que pasar, solo si están de rodillas las murallas caerán. Recuérdenlo, recuerden, yo soy su general. Recuérdenlo, yo soy la luz y su general. Para mis soldados tengo un mar rojo que cruzar. Para mis soldados tengo un desierto que pisar. Para mis soldados tengo una multitud que alimentar. Para mis soldados tengo una cruz para cargar. Para mis soldados tengo 1000 victorias que cantar, una vez que 1000 montañas hayan podido alcanzar. Para mis soldados tengo un mensaje celestial, decirles cuánto les amo y que tienen que luchar. Recuérdenlo, recuerden, yo soy su general. Recuérdenlo, recuerden, yo soy su general. Vayan gozosos por el mundo, tienen que luchar, los mando yo. Recuérdenlo, soy su general. Latinoamérica despierta, tienes que luchar. Recuérdenlo, los mando yo, soy su general. ¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenos días. Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos a este hermoso 24 de julio del 2022. Qué precioso iniciar con este canto. Muchos años atrás se cantaban todos estos himnos en las iglesias, incluso porque son hermosos cantos. De hecho, no sé quién de aquí pueda recordar, pero tuvimos el honor de tener al hermano Rubén Sotelo aquí en la iglesia. Cantando. Ojalá tengamos oportunidad, ¿verdad? Otra vez de poderlo traer para que pudiera cantar esas canciones como La Familia, para mis soldados. Son muchas canciones más que las puede encontrar ahora, ¿verdad? En todas las plataformas. Ahí están hermosas, hermosas canciones que le dan la honra y la gloria a Dios, porque ahora hay que tener cuidado. Dicen que son cristianas, pero pues son muy romanticonas nada más, pero no le dan la honra y la gloria a Dios. Así que, qué hermoso canto. Para mis soldados tengo. Somos soldados de Dios. Somos soldados de Dios, mis hermanos. Y vamos a hablar un poquito de eso. Hay que recordar que la Escuelita Bíblica de Vacaciones, si Dios nos permite, ¿verdad? En el mes de agosto, va a tratar el tema El Soldado de Dios. Entonces,
Pues mis hermanos, me da mucho gusto poderles ver el día de hoy. Digo, a pesar de toda la situación que estamos viendo, mis hermanos, de todo este alza de contagios tan tremendo, pues gracias, mis hermanos, por venir, porque nos sometemos, respetamos todas las normativas. Gracias, mis hermanos, porque es una manera de cuidarnos nosotros y cuidar a los demás. Pues mis hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar, porque también hay muchas cosas que agradecer al Señor. Así como han venido las situaciones difíciles, las necesidades, las pruebas, las luchas, también hemos visto la mano de Dios. Hemos visto cómo ha respondido a las peticiones. Así que les invito a inclinar sus rostros, mis hermanos. Padre, te damos muchas gracias por un día más de vida que tú nos permites. Gracias, Señor, por el descanso de la noche. Gracias, Padre, porque tú renuevas nuestras fuerzas cada mañana. Es maravilloso, Señor, poder ver cómo tú has obrado, contestado a las peticiones, tantas peticiones que hemos tenido en estos días. Pero ver también, Señor, cómo contestas y en tu gracia y en tu misericordia y en tu bondad infinita, vemos, Señor, que nuestros hermanos van saliendo. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por estar ahí con nosotros, aún en los tiempos más difíciles, aún en los tiempos donde sentimos que pasamos el valle de sombra de muerte. Gracias, Señor, porque tu promesa es: yo estaré contigo. Gracias, bendito Padre. Gracias también te damos porque podemos venir y reunirnos. Gracias por este lugar que tú nos has dado. Gracias, Señor, por la libertad que gozamos en nuestro país de escuchar y de hablar en cuanto a nuestra fe. Gracias, Padre. Gracias por nuestro señor presidente. Gracias por nuestros gobernantes. Pero por sobre todo, Señor, gracias porque tú tienes control de todo esto. Padre, pedimos por todo el personal médico que está apoyando, trabajando en toda esta situación que vivimos. Y no tan solamente en México, Señor, en todo el mundo. Te pedimos por esos médicos, esas enfermeras, todos los que trabajan en el área médica. Te rogamos por ellos que tú les bendigas, que tú les guardes, que tú guardes a sus familias también, Señor, porque como todos nosotros queremos regresar a casa y disfrutar de la familia. Así que muchas gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia y porque cada día, Señor, nos demuestras tu fidelidad para con nosotros. Aunque, dice tu palabra, aunque esta tierra sea removida, tú permaneces fiel. Muchas gracias, Padre bendito, y que este servicio sea grato a ti, que nuestras voces también, Señor, te den alabanza y gloria y honra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar en este precioso domingo, en esta preciosa mañana de verdad, con la lectura bíblica en el Salmo número 27. Así que vamos a escucharlo. Adelante, por favor. Salmo número 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré
y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Qué precioso salmo. Aguarda a Jehová. Aguarda. Espera en Él. Y dice este hermano que escribió esta meditación hermosa de este Salmo 27, oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Dice él, frustrado y decepcionado con la iglesia. ¿Se puede uno decepcionar de la iglesia, mis hermanos? Sí, la verdad sí. Porque quienes nos reunimos, ¿verdad? Somos imperfectos y nos podemos decepcionar. Frustrado y decepcionado con la iglesia, Iván pasó un año entero buscando respuestas, pero nada de lo que exploraba parecía satisfacer sus anhelos o responder sus interrogantes. Su búsqueda lo acercó a sus padres, pero seguía teniendo problemas con el cristianismo. Durante una discusión exclamó con amargura, la Biblia está llena de promesas vacías. Hubo otro que enfrentó decepciones y dificultades que alimentaron sus dudas. Pero mientras David huía de sus enemigos que querían matarlo, no huyó de Dios, sino que lo alabó. Aunque contra mí levanten guerra, yo estaré confiado. Aún así, la poesía de David refleja ciertas dudas. Su clamor, ten misericordia de mí y respóndeme, suena como si tuviera temores y preguntas. Y rogó, no escondas tu rostro de mí, no me dejes ni me desampares. Sin embargo, David no permitió que sus dudas lo paralizaran, sino que declaró, veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y luego nos dice a ti y a mí y a todos los Ivanes del mundo, aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Encontraremos a un Dios confiable. ¿Qué haces? ¿Qué haces tú cuando tienes este tipo de preguntas? ¿En qué confías? ¿En quién confías? Aguarda a Jehová. Espera en Jehová. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él responderá. Hemos visto a través de estos más de 2 años que muchas de las veces que hemos pedido al Señor algo en oración, lo ha contestado de manera favorable para nosotros, ¿sí? Vemos que enfermos se levantan, se recuperan, pero también hemos visto, hermanos, que a veces la voluntad de Dios es no. Hemos orado por personas enfermas, hemos rogado por ellos, pero Dios ha tomado otras decisiones. Pero en todo, mis hermanos, podemos ver una cosa, la fidelidad de Dios. Y que aunque a veces no lo entendemos en ese momento, así como David, respóndeme, Señor. Yo creo que David estaba haciendo lo que muchas veces nosotros hacemos. ¿Qué pasa contigo, Señor? ¿Por qué no respondes? Te he pedido tantas veces y tú pareciera
que estás tan lejos. ¿Y sabe qué es lo triste, mis hermanos? Que le echamos la culpa a Dios. Le echamos la culpa a la iglesia. Le echamos la culpa a los hermanos. Pero nunca decimos, Señor, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Ni siquiera soy digno de llamarme tu hijo. Siempre buscamos a alguien que tenga la culpa menos yo. Así que, mis hermanos, ojalá este hermoso salmo nos haga recapacitar. A veces tenemos que esperar. Y la espera tiene que traer paciencia, que es lo más difícil para todos nosotros como hijos de Dios, ejercitar la paciencia, porque la paciencia se ejercita ¿con qué? Con luchas, con pruebas, siendo probada nuestra fe como lo estamos viendo. Pues mis hermanos, si venimos el día de hoy a darle las gracias al Señor por su bondad, por su misericordia, quisiera yo preguntar esto y ver cuántos amén puedo escuchar. ¿Ha sido fiel Dios en esta semana en tu vida? Amén. Amén. Y en la semana antepasada y desde el día que nacimos, Él ha sido fiel. Los que muchas veces no somos fieles, somos nosotros. Pero Él permanece fiel. Así que este hermoso canto al cual yo les invito a que se pongan de pie para que lo entonemos, dice, lo que respira, alabe al Señor. ¿Está usted respirando, mi hermano, mi hermana? ¿De veras? De veras, porque como diría Mario, los veo así medio apagadones, como que la película de anoche fue de muchas horas. Lo que respira, alabe a Jehová. Adelante, por favor. Alabar a nuestro Dios en su santuario, en la hermosura de su cielo, por sus proezas alabarle a Él, alabarle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantar con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonante, y en su lenguaje todo lo que respira. Alabe a Jehová, lo que respira, alabe a Jehová. Alabar a nuestro Dios en su santuario, en la hermosura de su cielo, por sus proezas alabarle a Él, alabarle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar. Alabarle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantar con gozo al Señor. Alabarle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonante, y en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Amén. Lo que respira. Tenemos la dicha, mis hermanos, de respirar el día de hoy. Así que venimos aquí a alabar, a glorificar
a nuestro buen Dios. El siguiente himno, mis hermanos, es el himno 619, Alabad a Jehová. Adelante, por favor. Amén. Nuevamente, mis hermanos, tomen asiento, por favor. Tomen asiento. Y ahora vamos a pasar a la clase de nuestros niños, los que están por aquí, ¿verdad? Presten mucha atención a esta clase. De verdad agradezco mucho a Maura que grabó la clase, aún, ¿verdad? Saliendo de COVID también, Maura y Vico, pero gracias a Dios ya van de salida. Entonces, Dios ha sido bueno y bondadoso, mis hermanos. Y esperamos que pronto, ¿verdad?, podamos ya ver luz en esto y pues seguir alabando, agradeciendo, aprendiendo y enseñando, ¿verdad?, la palabra de Dios. Así que, adelante, por favor. Hola pequeños, ¿cómo están? Me da gusto estar con ustedes nuevamente. Antes de comenzar, vamos a orar, así que te invito a orar desde casita. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos das de aprender más de tu palabra. Bendice a estos pequeños, Señor, bendice a sus familias y guárdanos en este día, Señor. Así oramos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pequeños, en la clase pasada vimos que Daniel estaba en Babilonia con un nuevo rey llamado Ciro. Y así termina la historia. Y en este día vamos a continuar aprendiendo sobre el regreso de la cautividad. Ustedes se acordarán que Daniel tenía la esperanza de que un día ellos pudieran regresar, bueno, la gente que estaba en Babilonia. Y esto se cumple en Esdras. Si tienen sus Biblias pueden buscar Esdras. Pero antes de comenzar, vamos a estudiar los primeros 6 capítulos, tratar de resumirlos porque es muy largo. Y nos dice la historia que en el año, dice que en el año del reinado de Ciro. Algo muy interesante, pequeños, quiero que sepan, es que muchos creen que Daniel pudo haberle llevado los rollos al rey Ciro, como diciéndole que Dios había profetizado que al cabo de 70 años el pueblo de Dios podía regresar a su tierra, o sea, a Jerusalén. Y muchos creen que Daniel le enseñó los rollos de Jeremías, pero algo muy interesante, pequeños, es que también el rey Ciro había sido profetizado su nacimiento antes, ¿no? Por el profeta Isaías. Eso lo pueden encontrar ustedes en Isaías 45. Porque este rey, Dios lo llama por su nombre. 150 años antes de que él naciera, su nombre ya estaba escrito. Y posiblemente Daniel va y le enseña. Muchos creen que pudo haber pasado eso. Que quizás Dios toca el corazón de Ciro. Porque Dios lo había escogido a él como instrumento para que ayudara a su pueblo a regresar a Jerusalén y reconstruir Jerusalén. ¿Se acuerdan que cuando llegó el rey Nabucodonosor arrasó con todo el templo, con toda la ciudad?
Y aunque no todos fueron llevados a Babilonia, porque nos dice la escritura que los más pobres se quedaron. Y entonces pudo haber pasado eso, que había gente viviendo en Jerusalén, pero eran pocos los que vivían ahí. Y nos dice Esdras en el capítulo 1 que el rey Ciro manda un edicto diciendo que todos los que viven en Babilonia pueden regresar a Jerusalén a reconstruir el templo, porque Ciro se da cuenta de que si Dios le había dado toda la grandeza, todo el poder, era porque Dios lo había escogido. Y yo creo que Ciro se da cuenta de que es un instrumento de Dios y es por eso que manda este edicto. Y también nos dice la escritura que él regresa parte de los utensilios de la casa del templo del pueblo de Dios, porque si ustedes se acuerdan cuando Nabucodonosor llega y saquea el templo de Jerusalén y se lleva gran parte de los utensilios de la casa, pero entonces Ciro manda un edicto diciendo que se regrese también gran parte y dice que todos los que estén dispuestos a regresar a Jerusalén lo hagan. Y es así como comienza en este capítulo. Y los siguientes capítulos vamos a ver de dos varones muy importantes en esta historia, que son Zorobabel y Jesúa. Posiblemente el líder llamado Zorobabel es el que se encarga de hacer toda la movilización para que la gente comiencen. Nos dice la escritura que él comienza reconstruyendo el altar, poniendo los cimientos a dónde había sido construido anteriormente, porque todo estaba en ruinas. Y nos dice la escritura que la gente, los sacerdotes, los que regresaron de Babilonia, estaban muy emocionados. Dice que hubo llanto cuando se puso la primera piedra, porque con toda esa gloria que tenía el templo que había construido Salomón, pues ya no había quedado nada. Y entre mucha oposición que tuvieron Zorobabel y Jesúa, ellos siguieron continuando para reconstruir el altar de Dios. Y nos dice que en el segundo año, creo, en primavera, empiezan a reconstruir el templo. Y hubo mucha oposición porque los que vivían en ese tiempo que fue habitada por samaritanos hicieron muchas cosas para que eso no sucediera, pero estos hombres muy valientes tuvieron la convicción de creerle a Dios y Dios estaba con ellos. Y nos dice la escritura que en el año del reinado de Darío de Persia fue que otra vez, cuando estos enemigos de este pueblo dicen la escritura que mandan una carta al rey Artajerjes para que se detenga la obra. Y dice la escritura que se detuvo la obra, pero no fue hasta el segundo reinado de Darío de Persia, fue que otra vez se vuelve a reconstruir totalmente el templo. Entonces fue muy difícil para ellos, para Zorobabel y Jesúa, que nos dice la escritura que ellos no desistieron, sino al contrario, empezaron a reconstruir el templo. Y nos dice la escritura que en el año, durante el sexto año del reinado de Darío, fue que se termina el templo. Y aquí vemos en esta imagen cómo ellos llegan a reconstruir el templo de Dios. Y lo más importante es que ellos querían reconstruir el altar. ¿Por qué? Porque ahí se ofrecían sacrificios. Todo lo que Dios les había mandado por Moisés, ellos tenían que hacer todo eso, reconstruir eso. Era importantísimo para el pueblo de Dios. Y fue así que celebraron ese día en la reconstrucción del templo de Dios. Pero la verdad les fue muy difícil. No fue en esos años. Fueron años complicados para los que llegaron. Pero en la siguiente clase vamos a ver qué pasará con este pueblo que ya está en Jerusalén. Y en la siguiente clase veremos también, en el capítulo 7 aparece Esdras. Vamos a ver qué rol desempeña Esdras durante el regreso a Jerusalén.
porque son 3 grupos que llegan a Jerusalén para reconstruir el templo, la ciudad. Incluso vamos a ver también la historia de Mías. Pero, ¿qué podemos aprender de esta historia? De cómo Dios regresó a su pueblo de la cautividad. Ellos habían caído en idolatría por haber desobedecido. Y Dios cumple sus promesas porque usa al rey Ciro para que ellos puedan regresar a su tierra. Y lo más interesante aquí es que Dios cumple sus promesas. Y algo que veo en esta historia es que Dios sigue siendo fiel. Siempre Dios llama a su pueblo al arrepentimiento, así como ellos pecaron. Quizás sus padres, sus abuelos habían pecado. La gente que regresó a Jerusalén, querían reconstruir la ciudad. Y otra cosa que veo también es que muchos se volvieron a Dios. Pero es eso, que Dios siempre nos invita al arrepentimiento. Y Dios siempre quiere restaurar nuestro corazón, porque nuestra tendencia es hacer el mal, como este pueblo. Pero aquí vemos cómo la mano de Dios está sobre ellos, con Zorobabel y Jesúa, que ellos fueron los pilares importantes para que esto se pudiera lograr. Vemos la fidelidad de Dios aquí, pero también vemos cómo Dios restaura a su pueblo. Él quería cambiarles el corazón, no tanto quizás el altar, sino dentro de ellos que hubiera un cambio y que reconocieran a Dios después de haber estado mucho tiempo en Babilonia. Así que eso es lo que podemos aprender hoy, pequeños, y en la siguiente clase veremos a Esdras. Aquí todavía no entra Esdras en esta historia, pero en la siguiente clase vamos a ver qué pasa, qué pasa con el pueblo. ¿De verdad se vuelve a Dios? Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Así que eso es todo por hoy, pequeños. Espero que estén muy bien. Vamos a terminar en oración. Señor, gracias por esta clase que nos permites aprender más de tu palabra, Señor, y de conocer tu corazón. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, a seguir tus pasos, Señor, y también de no dejar de buscarte. Gracias por estos pequeños, Señor. Ayúdales en esta semana. Gracias, y así oramos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pequeños, espero que estén muy bien. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias, Mao. Espero que te mejores junto con Vico y ya pronto, ¿verdad?, les podamos tener aquí. Y pues gracias a Dios por las clases para nuestros niños, para que también nosotros como papás tomemos responsabilidad de seguir enseñando la palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, pues vamos a continuar con los mensajes que iniciamos sobre la primera carta del apóstol Pedro. Y yo espero que estos mensajes, sobre todo esta carta, ¿verdad? El fin de esta carta del apóstol Pedro fue animar. Y yo espero que esta carta nos anime también a nosotros. Pero antes de continuar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la dirección de nuestro buen Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la clase para nuestros niños también, que esperamos sea guardada en sus corazones. Que tomemos también responsabilidad como papás de seguir enseñando y transmitiendo tu palabra con nuestro ejemplo a nuestros hijos. Te doy gracias, Señor, por permitirnos tener esta libertad tan hermosa de hablar de tu palabra. Pido en especial que el día de hoy tu palabra, Señor, toque nuestras mentes, nuestros corazones. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues mis hermanos, entonces nos vamos a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Estamos en el capítulo 1 y el título del mensaje para el día de hoy es nuestra conducta a la luz de nuestra posición. Hemos visto ya 12 versículos
del primer capítulo. Hemos visto, ¿verdad?, nuestra posición ahora que tenemos en Cristo Jesús y delante de Dios. Ahora viene nuestra conducta, nuestra práctica diaria, ¿verdad?, como hijos de Dios delante de Él. Una de las películas que me gusta muchísimo, mis hermanos, y me lleva incluso hasta las lágrimas cada vez que he logrado ver ciertas escenas, se titula, y la recomiendo mucho, mis hermanos, se titula Hasta el último hombre. Hasta el último hombre. Basada en un hecho real, en la vida real. Es sobre el soldado de la Segunda Guerra Mundial, Desmond II, a quien le llamaron, mis hermanos, el soldado de Dios. El soldado de Dios. Este hombre, mis hermanos, se negó a cargar y mucho menos a disparar un fusil. Simplemente dijo no. ¿Y sabe por qué? Creía al pie de la letra que el sexto mandamiento, no matarás, era así. Yo no puedo quitarle la vida a otro ser humano. Punto. Quiero estar en el ejército, pero no voy a cargar, no voy a portar un fusil y mucho menos no voy a matar a nadie. ¿Se imagina eso? Obviamente, mis hermanos, después de llevarle a un juicio, a una corte marcial, ¿verdad?, militar, de sufrir burlas, de sufrir rechazo, ¿verdad?, por todo lo que él creía, mis hermanos, se le permitió ir a la guerra. Se le permitió ir como médico, como paramédico, para atender, ¿verdad?, a los heridos. Desmond cargaba todo lo necesario para poder atender a los soldados heridos, pero también siempre cargaba su Biblia. Una Biblia, ¿verdad?, que le dio su prometida antes de ir, ¿verdad?, a la batalla, siempre la cargaba. De hecho, en la última escena, cuando él ya lo están bajando porque viene herido, lo primero que él se da cuenta es, ¿dónde está mi Biblia? ¡Mi Biblia! La batalla estaba ahí, pero a todo lo que daba. Él ya herido, lo están bajando de esa colina famosa, ¿verdad? Y lo primero que pide es mi Biblia. Así que los soldados entendían lo importante que para este soldado de Dios, ¿verdad?, el título que le habían puesto era su Biblia. Uno de ellos se regresó en medio de la batalla a buscar la Biblia, se la trajo a Desmond, se la dio y ya lo van bajando, ¿verdad? Las últimas escenas es ya bajándolo él para ser atendido. Una preciosa película, mis hermanos, sobre todo de alguien que temía a Dios y que quería agradar con su vida a Dios, mis hermanos. Fue condecorado con la medalla púrpura, la medalla de más alto honor al valor, ¿verdad? Y fue dada por el presidente Truman por salvar a más de 100 hombres. El registro de los Estados Unidos dice que fueron más de 100 hombres. Este siempre fue un hombre muy sencillo y dijo, no, fueron casi como 50 los que Dios me permitió, ¿verdad?, bajar. No, fueron más de 100 soldados los que le permitió Dios, ¿verdad?, salvarles la vida, siempre siendo un ejemplo de su vida hasta que murió, creo que en el año 2006. Un verdadero ejemplo. Un servidor, mis hermanos, piensa que si nosotros, si usted y yo, mis hermanos, y todos los que nos decimos hijos de Dios, amáramos a Dios y amáramos su palabra, así como este hombre, creo que estaríamos viendo cosas muy, muy diferentes. ¿Qué diferencia haría mi vida, haría tu vida, si viviéramos de esa manera? Yo creo que impactaría, mis hermanos. En una de las últimas escenas, ¿verdad?,
del soldado de Desmond, está su batallón esperando. Y el general, ya enojado por el radio, ¿verdad? Le está diciendo al sargento, con palabrotas, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se mueven? Y le dice el sargento, es que Desmond todavía no termina de orar. Una vez que terminó el soldado Desmond de orar, entonces todos los demás fueron a la batalla. Mire, mi hermano, a mí hasta de veras se me llenan mis ojos de lágrimas por ese ejemplo de un hombre que no nada más decía ser cristiano y que iba de vez en cuando a la iglesia. No, de una vida, una conducta acorde al llamado de Dios, acorde a un hijo de Dios. Es que la manera de que nosotros tenemos para poder impactar la vida de otros, mis hermanos, verdaderamente refleja cuánto creemos, cuánto verdaderamente le creemos a Dios, mis hermanos. La vida del soldado Desmond, mis hermanos, ahí en la batalla, no fue nada grata. Vean la película, por favor. Véanla. Yo no la pondría a los niños obviamente es de guerra. Pero véanla, mis hermanos. No es nada grata. Y muchas veces las películas ni siquiera pueden reflejar la verdad de lo que se vive. Por más que veamos la pasión de Cristo, no creo que ni siquiera pueda reflejar lo que el Señor Jesucristo verdaderamente vivió ahí en la cruz del Calvario. Cada vez que rescataba Desmond a un soldado herido y lo bajaba, 70 metros lo bajaba, cargándolo de verdad en cuerda, regresaba y pedía en oración, uno más, Señor, uno más. Si pensáramos lo mismo, mis hermanos, en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras pruebas, porque somos llamados a vivir como hijos de Dios, como soldados del Señor, y le pudiéramos nosotros decir, uno más, Señor. Dame la oportunidad de un alma más, Señor. Si mi vida tiene que tener un significado aquí en la tierra, porque créanme, le hicieron muchísimos homenajes. De hecho, en su pueblo natal hay una estatua de él, ¿verdad? Y contando su vida, pero siempre fue un hombre sencillo. Él no permitía que los reflectores fueran hacia él. Él siempre dijo de quién debería de ser la honra y la gloria. Y si él pudo rescatar, y si él pudo ser de bendición, fue por honra y gloria de su Señor. Ojalá pudiéramos nosotros vivir de esa manera. Pero vamos al capítulo 1, mis hermanos. Capítulo 1, versículo 13. Vamos a estar hablando, el título ahí en su Biblia, tal vez un llamamiento a una vida santa. Yo le puse, ¿verdad?, nuestra conducta a la luz de nuestra posición. Y dice el apóstol Pedro, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por tanto, inicia el apóstol Pedro. ¿Qué significa ese por tanto? Pues significa por ende, en consecuencia, como resultado o por motivo de las razones antes mencionadas. Y quizás usted y yo estaríamos preguntándole, bueno, pero ¿cuáles son esas razones antes mencionadas? Pues déjeme darle, ¿verdad?, mínimo 11 razones que ya hemos visto desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Estas son las razones por lo cual el apóstol Pedro dice, por tanto, Dios
nos conocía desde antes de la fundación del mundo. ¿Recuerda esa palabra? Ahí en los primeros versículos, la presciencia de Dios, el conocimiento de antemano de nuestro Dios, de saber quiénes de nosotros íbamos a rendir nuestra vida a Él. El Espíritu Santo nos santificó, el Espíritu Santo nos apartó, eso es santificar, nos apartó para la gloria y el servicio a Dios. Y todo esto, gracias mis hermanos, a que la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada en esa cruz del Calvario a favor nuestro. A lo que aquí podemos ver, mis hermanos, es la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo obrando en nuestra salvación. También nos dice que nos hizo renacer, ser nuevas criaturas a una esperanza viva, teniendo una herencia, mis hermanos, la vida eterna, a la que nadie ni nada puede contaminar, corromper o cambiar. ¿Sabe por qué? Porque está guardada por el poder de Dios. Y no tan solamente nuestra herencia, nosotros mismos somos guardados también por ese mismo poder. Sí, nuestra fe tiene que ser probada. Así como el oro, ¿verdad?, es pasado por fuego para sacar todas esas impurezas, nuestra fe tiene que ser probada para saber si es genuina nuestra fe. Tanto sorprendió, tanto maravilló esta noticia, ¿verdad?, que los mismos profetas y aún los ángeles, dice el apóstol Pedro, se maravillaban de tan grande gracia, que ellos no les tocan. Los ángeles no pueden tener esto, la gracia de ser salvos. No tienen eso. Los profetas pensaban, ¿se referirá a nosotros, a nuestro tiempo? No, mis hermanos. Aquí está hablando de nosotros, que ya hemos visto, ¿verdad?, la redención, que ya hemos visto 2000 años atrás ser cumplida nuestra salvación en la cruz del Calvario, que ya hemos visto, ¿verdad?, que se cumplió, que el Espíritu Santo de Dios vino a nuestras vidas a morar en nuestras vidas. Y estamos en el tiempo de la gracia. Y esto es lo que querían entender ellos. Pero no era para su propio tiempo. Así que, por estos motivos, por estas razones ya mencionadas, por tanto, el apóstol Pedro apremia a estos creyentes que estaban viviendo bajo situaciones difíciles a que vivamos acorde a nuestra posición. Ahora, ¿cómo se puede vivir acorde a nuestra posición? Dice aquí la Escritura, ciñendo los lomos de nuestro entendimiento. ¿Qué querrá decir el apóstol Pedro con esto? El apóstol Pedro, ¿verdad?, está pensando, y lo van a entender todos los que lo van a escuchar, en las tierras de Oriente, la gente usaba túnicas, usaba batas largas, y cuando querían correr o caminar rápido, ¿verdad?, o iban a la batalla, para que nada les estorbara, agarraban su túnica a las puntas, la subían, ¿verdad?, por aquí y la amarraban en su cinto. De esa manera hagan de cuenta que les quedaba como unos shorts, ¿verdad?, ya no la túnica, y podían moverse rápido, podían correr. No tenían nada que les estorbara. Pero ¿qué estará entonces diciéndonos el apóstol Pedro con este ejemplo o con esta figura? Que nosotros, mis hermanos, al salir a un mundo hostil, y así como lo vivían 2000 años atrás, lo estamos viendo el día de hoy, vivir en un mundo hostil, los creyentes debemos de quitar todos los estorbos.
No debemos de permitir que el pánico, que las distracciones o que otras cosas nos distraigan de nuestra meta. Ciñe los lomos de tu entendimiento. Quita aquello que te estorba tu mente. No permitas que te estorbe. No permitas, mis hermanos, que esas distracciones como el día de hoy vemos, nos vuelvan personas angustiadas, agitadas, confundidas, desanimadas, atadas. Que no podemos avanzar, mis hermanos. Una mente ceñida es una mente fuerte, fría, lista. Ciñe los lomos de tu mente. El apóstol Pablo diría, ¿verdad? En Romanos 12, no nos hagamos conforme a este mundo, sino renovemos nuestro entendimiento, renovemos nuestra mente. ¿Cómo, mis hermanos? A través de lo que su palabra nos enseña. Pero ¿cuánto verdaderamente pasamos tiempo aprendiendo de la palabra de Dios? ¿Cuánto, papás, tomamos el tiempo para enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿Nada más el día domingo donde oyen la clase? Nada más cuando les ponemos el YouTube de una clase que encontremos para que estén entretenidos en algo. ¿Cuánto tiempo, mis hermanos? Una mente lista para la acción, que no tiene estorbos, que nada la distrae. Me pregunto, mis hermanos, ¿usted y yo estamos viviendo así el día de hoy? ¿No permitiendo que nada nos distraiga? Por eso es que nos recuerda las razones por las que nosotros debemos de vivir acorde a la posición que tenemos ya en el Señor. No es algo que nosotros vamos a alcanzar o que a través de nuestro esfuerzo vamos a lograr. Ya lo tenemos. El sacrificio de Cristo en la cruz nos dio esa bendición, mis hermanos. Nos dio todas esas garantías de que lo podemos vivir. Pero también dice el apóstol Pedro, sed sobrios. O sea, ten dominio propio. Un espíritu sobrio, mis hermanos, es equilibrado, es estable. Pero cuando escuchamos la palabra sobrio, nos hace recordar, ¿verdad?, lo contrario a esta palabra. Si decimos sobrio, ¿cuál es la palabra contraria a ella? Embriagado. Una persona sobria o una persona embriagada. Una persona, ¿verdad?, que está bajo la influencia de otras cosas. Entonces, mis hermanos, ¿qué está diciendo el apóstol Pedro? Lo que está diciendo es que estemos libres de toda forma de excesos que nos puedan embriagar, que nos puedan, ¿verdad?, llevar por otro lado. Y hay muchas cosas que el día de hoy lo hace. El dinero, las cosas, el trabajo, las profesiones que buscamos el día de hoy. Nos embriagamos más de ese tipo de cosas, permitimos más, ¿verdad?, estar bajo esa influencia en nuestras vidas que ser sobrios en las cosas del Señor. Permitiendo ser controlados, dirigidos, guiados por su Espíritu Santo que mora en nosotros, mis hermanos. Él mora en nosotros. Dice, esperando por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Mis hermanos, debemos de vivir cada día
cada día con la certeza que el Señor Jesucristo va a regresar. El Señor Jesucristo va a regresar. Vaya. Tenemos que vivir con esa certeza, mis hermanos. Él va a cumplir su promesa. Él va a regresar. Pero ¿estamos viviendo acorde a nuestra posición? Si Él viniera el día de hoy, estaría viendo que nuestras vidas las estamos viviendo de manera digna, como un hijo de Dios, como un soldado de Dios. Dice Juan 14, del 1 al 3. No se turbe, o sea, no se agite vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo, para que donde yo estoy, vosotros, ustedes, mis hijos, mis amados, por los que pagué en la cruz del Calvario, también estén conmigo. Él va a regresar, mis hermanos. Él va a venir. Él va a cumplir su promesa. Pero, déjame preguntar, ¿nuestra vida la vivimos como si hoy viniera el Señor? ¿Te levantaste el día de hoy y preguntaste, Señor, quizás tú vengas hoy? O te levantaste y estás, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a la iglesia y después de la iglesia vamos a ir acá y vamos a hacer esto y nos vamos a terminar del trabajo de aquí. Ya tenemos todo nuestro día. ¿Pensaste que hoy puede ser el día que el Señor regrese? ¿Vivimos cada día como si fuera el último día? Mis hermanos, si viviéramos realmente así, diciendo, hoy puede venir el Señor, porque Él lo va a cumplir, Él va a cumplir, hoy puede venir el Señor, nuestras vidas serían muy distintas. Por eso es que dice su palabra, esperando por completo, porque va a pasar en la gracia que no merecíamos, que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol Pablo, seremos arrebatados. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que ya se nos adelantaron, mis hermanos, pero confiaron, pusieron su fe en el Salvador del mundo, dice, se levantarán primero. Luego, nosotros, los que hayamos quedado, los que todavía no estemos en la presencia del Señor, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Piensen en eso, cierre y abra los ojos, en un abrir y cerrar de ojos. En ese tiempo estaremos a recibir al Señor en las nubes. Ay, mis hermanos, qué hermosas promesas tenemos en su palabra, pero que no aplicamos a nuestras vidas, que no las vivimos en nuestras vidas. Y estamos viviendo vidas miserables, mis hermanos, preocupados, enojados, desanimados, ya no queriendo seguir adelante, tirando la toalla, culpando a Dios. Cuando el Señor te dice, ¿acaso he revisado todo con lo que te he bendecido? Quiero dos exhortaciones más, mis hermanos, y solamente vamos a ver hasta el día de hoy esto. Los versículos 14 al 16. Versículos 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos
que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Dos exhortaciones más para que usted y yo vivamos conforme a la posición que tenemos ya en el Señor Jesucristo. Número 1 dice, como hijos obedientes. Hijos obedientes. Levante aquí la mano, ¿quiénes son papás? Ah, caray, son varios. Somos mexicanos. Son varios. ¿Cuántos de ustedes les agrada que sus hijos sean obedientes? A ver. Ah. ¿De veras? No son de los papás de que, bueno, si quieres, mijo, si gustas, si sientes. No, ¿verdad? Miren lo que dice nuestro Padre Celestial. Otra de las características que el Hijo de Dios debe de tener para vivir una vida conforme al llamado que tenemos, como hijos obedientes. O sea, no viviendo, no andando como antes de conocer al Señor. En esa vida, hermanos, donde no había temor alguno delante de Dios. ¿Recuerda usted cómo era su vida antes de venir a Cristo? Sin propósito alguno, viviendo para usted mismo nada más. Bueno, viviendo para nosotros mismos, porque yo me incluyo, ¿verdad? Conformados a este mundo, o como diría el apóstol Pablo, andando en la vanidad de la mente, en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y etcétera, etcétera, etcétera. Ya como que dicen, ya, córtenle, ya. Pues hermanos, mire qué bendición que pone el apóstol Pedro. Andabas así, pero por ignorancia, porque no conocías la verdad. Y ahora que conoces la verdad, ahora que el Señor te ha dado, ¿verdad?, una esperanza viva, una herencia guardada por el poder de Dios, tú guardado por el poder de Dios, puedes vivir una vida digna. Porque yo creo, mis hermanos, que Dios no pediría algo que no pudiéramos hacer, ¿o sí? Es como si me dijera, vuela, pues intentaré, Señor, pero ignorancia, viviendo en los deseos de la carne. Así que, dice el apóstol Pedro, en lugar de imitar a este mundo en sus modas y sus estilos de vida que ahora están súper variados, mis hermanos, que nuestras vidas reflejen el carácter santo de Dios. Y ojo, cuando habla de santidad no está hablando para nosotros de perfección. Nosotros no podemos ser perfectos como Dios es perfecto. Nosotros vamos, cuando estemos en su presencia, delante de Él, a vivir esta perfección. Pero cuando habla de santidad, mis hermanos, de imitar ese carácter de Dios, ¿verdad?, cita el apóstol Pedro al Antiguo Testamento en Levítico 11:44. Sed santo. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Tú has sido apartado para mi gloria. Tú has sido apartado para mi servicio. Y nosotros fuimos apartados ¿a través de quién, mis hermanos? A través del Señor Jesucristo.
Los creyentes de hoy, mis hermanos, podemos vivir vidas que le agraden al Señor. ¿Sabe por qué? Porque como mexicanos somos muy esforzados, somos muy animosos de echarle las ganas. No, mis hermanos, lo podemos hacer porque su Espíritu Santo mora en nosotros. Y es a través de su Espíritu Santo que podemos tener el fruto del Espíritu. ¿Lo recuerda? Las 9 características del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son cosas que sí podemos en nuestras vidas. No habla de perfección. Ahora, mis hermanos, los santos del Antiguo Testamento no tenían la ayuda del Espíritu Santo. No tenían de esta bendición de ser dirigidos, guiados, de dar el fruto del Espíritu. Nosotros sí. Nosotros sí. Por eso es que quiero preguntarte, ¿cuáles de estas 9 cualidades del fruto del Espíritu piensas que necesita más este mundo ver en nuestras vidas? De estas 9 cualidades. ¿Nada más el amor? Todas estas cualidades. ¿Saben que fueron cualidades que el Señor Jesucristo vivía? Así era Él. Y gracias a que el Espíritu Santo mora en nosotros, podemos reflejar el carácter de Dios, porque tuvimos ejemplo. Y lo podemos hacer. Todas necesita este mundo ver. Quítate de la idea de que, no, pero pues, ¿quién va a ser perfecto? Yo no, pues no está hablando de perfección. Y además, no estás solo. Tienes quien mora en ti y quien puede a través de él que des estos frutos. Así como Desmond 2, debemos nosotros de vivir conforme a nuestra posición. ¿Se imagina que cada día usted y yo nos levantemos y le digamos al Señor: uno más, Señor? Permíteme un hombre más, un alma más. Qué bendición sería presentarnos el día que venga el Señor. Mira, Señor, gracias a que tu Espíritu Santo moraba en mí. Gracias a que Él pudo, ¿verdad?, hacer que viviera tu vida. Mira el fruto. No es ningún esfuerzo mío. Era como decía este soldado: no me pongan los reflectores a mí. Si lo pude hacer, es por la honra y gloria de Dios, nada más. Él decía: los verdaderos héroes están ahí enterrados. Ellos dieron su vida. Yo fui utilizado para poder salvar sus vidas. Los heridos no llegaron a Desmond por sí solos, mis hermanos. Él tuvo que ir a arriesgar su vida para salvar uno por uno. ¿Qué debe hacer el Hijo de Dios? Levantarse, ir a arriesgar, luchar, pelear y traer. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque tenemos al Espíritu Santo de Dios obrando en nosotros. Por eso lo podemos hacer. Qué gran responsabilidad, mis hermanos. ¿Vamos a pasar pruebas? Sí. Y seguiremos pasando pruebas hasta el último día que estemos sobre esta tierra. Pero aún dice la Escritura, aún dice Pedro, aún las pruebas de tu vida van a ser para la gloria, para la honra y para la alabanza de Dios.
vivamos, mis hermanos, acorde a nuestro llamado. Dejemos de estar sentados. Dejemos de estar en la trinchera nada más viendo a ver cuándo se acaba la guerra. Yo que voy a salir y que aquí me quedo. Salgamos al llamado que tenemos y reflejemos el cambio que el Señor ha hecho por su misericordia en nuestras vidas. Dejemos de estar sentados. Levantémonos, digámosle al Señor: uno más, Señor, uno más. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, cuántas gracias te doy por tu palabra. De verdad, creo que de muchas maneras seguimos siendo tan ignorantes. Pero ahora es una ignorancia, Señor, porque queremos ser ignorantes. Porque vemos en tu palabra cuán bendecidos estamos. Todo lo que tú nos has dado, que no lo merecíamos. Y solamente lo hemos acumulado, Señor. Y no ha salido para bendecir. Padre, quizás este tiempo que estamos viviendo es un llamado a esos soldados de Dios a levantarse a la batalla. No está hablando para que nos levantemos en un lecho de rosas. Está hablando que en este mundo enfrentaremos aflicción, pero con la promesa de que tú estás con nosotros, con la promesa de que tu Santo Espíritu está con nosotros, dirigiendo nuestra vida. Así que, pues, Señor, permítenos solamente compartir, uno más, Señor, compartir lo que tú has hecho en nuestra propia vida, porque es nuestra vida la que habla, Señor. De nada sirve sabernos la Biblia, pero no lo puedan ver en nuestra vida. De nada sirve, Señor, que estemos como ratón de iglesia, pero que no se pueda ver en nuestra vida. De nada sirve llamarnos hijos tuyos, pero no lo puedan ver en nuestra vida. Que podamos verdaderamente vivir acorde al llamado que tenemos, acorde al precio que fue pagado en la cruz del Calvario. Y gracias porque esta bendición la podemos seguir transmitiendo a las siguientes generaciones, que tanta falta hace. Bendito y alabado seas. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a ponernos de pie, por favor. Y vamos a entonar un canto más. Comenzamos con el título en la mañana, con el canto Para mis soldados tengo, un hermoso canto de Rubén Sotelo. Y me gusta este himno me encanta porque nos hace ver que somos más que vencedores, mis hermanos. Somos más que vencedores. Y podemos decir esto por aquel que mora en nosotros, no por nuestro propio esfuerzo. Así que les invito a entonar este hermoso himno, ¿verdad? Más que vencedor. Muchas veces he pensado, de problemas tan cargado, me pregunto por qué hay tanta prueba y dolor. Pero en cada circunstancia Dios me da más de su gracia y me muestra que soy más que vencedor. Vencedor, vencedor, yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, vencedor, sin ahora
en el mundo agitado, de la multitud rodeado, nadie ve mi soledad y llanto, Señor. Mas en cada hora oscura, tu espíritu asegura que contigo yo soy más que vencedor. Vencedor, vencedor, yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, vencedor, si ahora yo soy más que vencedor. Gracias doy por las victorias, gracias doy por las derrotas. A Dios gracias por el duelo abrumador. A través de los problemas veo sus misericordias y en todo yo soy más que vencedor. Vencedor, vencedor, yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, vencedor, si ahora yo soy más que vencedor. Amén. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso, pensémoslo todos los días, mis hermanos. Somos más que vencedores. Mis hermanos, los avisos que tenemos es, por favor, como iglesia, ayúdenos. Necesitamos mucha ayuda para repartir invitaciones para la escuelita bíblica de vacaciones. Llévese, por favor, folletos ahí, tabloides, para que se puedan repartir, se puedan pegar. Ayúdenos, mis hermanos. Y una cosa más, un aviso más que quiero darles, es que, ¿se acuerdan que puse el mensaje de un hermanito de 91 años que se cayó? Bueno, bendito Dios, se levantó de ahí en el hospital, regresó a la casa, pero es una pareja de abuelitos. Se necesita una persona para cuidar, ¿verdad?, a 2 abuelitos en casa. Si estás interesado o interesada, ¿verdad?, por favor, acérquese a la hermana Rocío para saber cómo es esto, ¿verdad? Pues es algo que también va a tener una bendición para quien lo quiera hacer. Son 2 abuelitos que requieren pues de ayuda, de limpieza, de comida, de muchas cosas. Entonces, si hay alguien que tenga interés o conoce a alguien, pues por favor con nuestra hermana Rocío. Vamos a orar por nuestras ofrendas, mis hermanos, y con eso terminamos. Padre, muchas gracias. Gracias, porque como dice este precioso canto, somos más que vencedores. Y eso no por nuestro esfuerzo, Señor, por medio de ese amor que te llevó a la cruz del Calvario, a darlo todo por nosotros. Gracias. Te pedimos que tú bendigas estas ofrendas y sigan siendo de bendición, Señor, y sigamos abriendo nuestras manos para bendecir al que más lo necesita. Y que recordemos, Padre, en esta semana todas las bendiciones que tenemos en ti.
cuando venga la lucha, cuando venga la prueba, cuando venga el desánimo, que recordemos todo lo que tú nos has dado, de todo lo que tenemos herencia. Gracias, Señor, por tanta bendición. Bendice a mis hermanos, bendice sus familias, bendice sus trabajos, Señor. Llévales y guárdales. Y Padre, pues seguimos pidiendo por todos aquellos que están enfermos, que están en cama, y te agradecemos por todos aquellos que ahora podemos ver que se están recuperando. Muchísimas gracias, Señor. Te damos gracias en tu nombre. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, mis hermanos. Gracias. Gozo en mi alma y en mi ser, es como ríos de agua viva, ríos de agua viva.